Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Esto es NotiAnálisis. Tenemos en esta noche a Nicolás Brito, director del movimiento Sigue Otto a nivel nacional, para analizar la coyuntura del país. Buenas noches, mi estimado Nicolás. Buenas noches, Nicolás. Un gusto estar en tu programa. Bueno, mi estimado Nicolás, ¿cómo analizas el entorno político que se está dando en estos momentos en el Ecuador? yo veo que ha habido un despertar de gran parte del electorado ecuatoriano. Recordemos que en la primera vuelta, o sea, hace casi 2 meses, el candidato del correísmo le sacó una ventaja de 12 puntos al candidato Guillermo Lasso. Y en apenas, o sea, 2 meses podríamos decir, el candidato del correísmo logró que el electorado logre empatar el respaldo y ahora lo supere. Hasta el 30 de abril se podría decir que estaban en un empate, pero la tendencia del candidato Lasso era a subir y la línea horizontal que llevaba el candidato del correísmo empezó a bajar. Entonces esperamos que hasta el próximo domingo ya estén suficientemente distanciados, la diferencia entre uno y otro sea mayor de lo poco que es ahora. Nicolás, ¿por quién vas a votar tú? El candidato del correísmo nos ofrece más de lo mismo, más de lo que vemos en las calles. Ciudadanos de un país que fue del primer mundo pidiendo trabajar aquí en el Ecuador en lo que sea. El candidato Lasso nos da la posibilidad de hacer un cambio en el país. No podemos tener la certeza, pero sí hay una posibilidad. Con el candidato del correísmo seguro que nos vamos a la última. Entonces, es obvio que tengo que votar por el candidato Guillermo Lasso. ¿El movimiento Sigue Otto le va a respaldar a Lasso en estas elecciones? Nosotros como movimiento estamos trabajando para que el nulo sea la menor cantidad de votos, para achicar el margen del nulo y para que la gente haga conciencia y no vote por el candidato del socialismo del siglo XXI. Esa es la labor que estamos haciendo y lo estamos logrando. Estamos pidiendo voto positivo, un voto por la democracia, un voto por el emprendimiento. Por lo tanto, no hay que abstraerse de la realidad del país y decir yo voto nulo o no voto, no. Hay que votar para lograr un país de prosperidad. En esa línea estamos en el movimiento. Mi estimado Nicolás, ¿crees tú que los dos modelos por los que se va a votar este 11 de abril son similares o son distintos? Son totalmente opuestos, son las antípodas, porque el candidato, como dije antes, el candidato del socialismo nos ofrece destrucción. Venezuela era un país del primer mundo, acordémonos de los años 80, cuando los ecuatorianos emigrábamos a Venezuela, preferíamos ir a Venezuela y no a Estados Unidos. Y ahora resulta que hay venezolanos que se vienen a pie, cruzan toda Colombia, cruzan el Ecuador para ir al Perú, porque tienen miedo que aquí se entable el socialismo y queden atrapados, queden en una situación similar que en Venezuela. Ciudadanos que vivían muy bien en Venezuela, aquí vienen a trabajar en lo que sea. Médicos, profesionales, ingenieros, piden trabajo que les paguen aunque sea con un plato de comida. Entonces, el otro candidato que nos ofrece la posibilidad de que haya libertad de emprendimiento, la posibilidad de que las personas puedan estudiar lo que les guste, de que no les obliguen a los niños de las escuelas a ser adoctrinados. Libros donde dicen el correísmo es lo mejor que le pasó al país.
lo presentan a Rafael Correa como uno de los prohombres, lo comparan con Eloy Alfaro. Entonces, son contrarios. Y por eso es que, al menos yo, me voy por el lado que me ofrece la libertad, por Guillermo Lazo. El día de ayer, en horas de la tarde, Jaime Vargas declaró su apoyo y dijo que pase lo que pase, contra viento y marea, le apoya al candidato Andrés Arauz. ¿Cómo le analizas tú este apoyo político? Ya. Estas personas, estos políticos, ven todo solamente en base a sus intereses. Por el hecho de que lo pone al señor Arauz a comer un gusanito de estos que son tradicionales en el Oriente, y dice, ahora sí, lo vamos a apoyar incondicionalmente. O sea, se ve bonito, ¿no? Quizás en hasta Europa lo vean como algo folclórico. Tuvo que comerse el gusanito para que los pueblos indígenas de la Amazonía lo apoyen. Pero aquí hay negocios. El negocio, o sea, el señor Vargas lo está viendo nada más como un negocio de él. Y esperemos que las tribus ancestrales, que siempre hemos creído que son sabias, esperemos que no estemos equivocados y tomen decisiones propias y no por lo que un dirigente egoísta les propone. Porque él da a entender que porque se comió el gusanito y Vargas le alza la mano, toda la Amazonía va a votar por este señor. Vamos a ver realmente si estos chamanes de la Amazonía son sabios o son borregos de un señor egoísta y ambicioso llamado Jaime Vargas. ¿Para ti está dividida la CONAIE? La CONAIE está dividida por su propia ambición. ¿Por qué razón? Porque mientras el candidato, ex candidato Yacu Pérez, pide votar nulo, dicen por razones ideológicas. Viene algunos grupos de la CONAIE están respaldando al candidato Guillermo Lazo. Y ahora frontalmente el señor Vargas está respaldando al señor Arauz. Son las situaciones personalistas que ellos lo ven. Es algo terrible que el señor Yacu Pérez, que durante la campaña nos dijo que le importa el país, que le importa a las familias ecuatorianas, ahora diga que votemos nulo. ¿Por qué razón? Porque el nulo favorece a Arauz. Siquiera algo de respetabilidad tiene la posición de Vargas, que frontalmente lo respalda a Arauz. Pero el señor Yacu Pérez lo está haciendo de una manera taimada. Al pedir que se vote nulo, el porcentaje de indecisos podrían seguir esa corriente, cuando realmente la corriente que nos ofrece una posibilidad de progreso es la corriente del señor Lazo. Al menos hubiera dicho a sus bases, quedan en libertad de escoger, pero él los quiere obligar a que voten nulo. Eso es un apoyo hipócrita, taimado al candidato del correísmo, que es lo que está haciendo el señor Yacu Pérez. Hoy hacían pasar fotos de una reunión entre Diana Tamaín y Andrés Arauz. ¿Qué significa para ti esa foto? Bueno, la foto, hay tantas fotos, o sea, no me gusta calificar por una foto, crear una corriente de pensamiento, porque los políticos tienen fotos con todo el mundo. Entonces, si supiéramos qué se trató en la reunión, fuera otra cosa. Puede ser una foto de pasada. Casi todos los políticos tienen fotos con Diana Tamaín y con la fiscal. Entonces, también podrá salir una foto de Arauz con la fiscal y dirán, están tramando la impunidad. Por ahí no me gusta analizar. Nicolás, nosotros vimos en la publicación en el Movimiento Sigue Otto de que Ramón Sonner-Hosner había dicho que Isidro Romero fue financiado por Correa. ¿Puedes un poco
ha de comentarnos acerca de esta predicción que fue hecha hace unos meses atrás. En septiembre del año pasado, hay un espacio de opinión que se llama Francotirador. Y ahí se habla de candidato Isidro Romero y la posibilidad de que él es financiado por el correísmo. Entonces, la reunión que se dio el 1 de abril estarían ratificando esto que ya se habló en septiembre del año pasado. Pero, ¿cuántos votos le podrá endosar Romero? ¿Romero votará en el Ecuador o votará en España? No sabemos. Porque al menos si él vota en el Ecuador, un voto habrá ganado el candidato Arauz. Porque los políticos lo saben, pero su ego tan inmenso no los hace aceptar realmente de que los votos no son endosables, de que las personas que votaron por Romero, casi 180,000, no van a hacerle caso, no son la gente de él, no son sus bases. Votaron por él porque un gran porcentaje eran de Avanza y tuvieron esperanza de volver a la opulencia cuando Ramiro González usaba en Avanza la plata del seguro. Quizás dijeron vamos a volver a esos tiempos donde había centrales políticas de primer orden en todo el país, de Avanza, pero realmente no es así. Oyacu pensará que el 1,000,000 y pico de votos que él tiene son de él de manera cerrada. No, no es así. Los votos son coyunturales. Hay un pequeño porcentaje que se llama votación dura, pero la gran mayoría es coyuntural porque gran parte del electorado decide el día de la elección por quién votar. Entonces, quizás la gente que votó por Yacu ahora de manera disparada, porque el histórico del Pachacuti estaba en el 5% y Yacu llega casi a un 20%, yo lo veo imposible que ese mismo porcentaje se mantenga para después de 4 años. Ese fue un momento de la coyuntura. Nicolás, en estos momentos, Otto Soler-Hosner habló de un proyecto de unidad política. ¿Crees tú que ese proyecto de unidad se esté dando en torno a Lazo estos momentos? Yo pienso que no, la unidad es coyuntural en este momento. Gran parte de los ecuatorianos entendemos que con el candidato del correísmo tenemos la certeza de que nos hundimos. Y con el candidato Guillermo Lazo hay la posibilidad de terminar esta transición desterrando el correísmo e irnos a un Estado democrático. Y por eso se respalda al candidato Guillermo Lazo. No hay un proyecto de unidad, hay un proyecto coyuntural para sobrevivir. Nicolás, ¿por qué no pudo conectar la gente de Lazo con los sectores indígenas? ¿Por qué no pudo haber esa conexión con la Sierra Centro y con la Amazonía, donde tiene influencia Jaime Vargas? ¿A qué se debe eso? Yo pienso que la Sierra Centro tiene una votación súper alta el señor Lazo. Tiene casi 4-1 respecto a Arauz. La primera vuelta ya pasó. Ahora es la coyuntura del momento. Eran 16 candidatos, antes ahora hay 2. Y hay posiciones bien claras. ¿Qué representa un candidato y qué representa el otro candidato? Entonces, hay una corrida de indecisos y de los electores que sufragaron por los otros candidatos hacia el señor Lazo. Como digo, aquí se trata de o nos hundimos o sobrevivimos. La izquierda o la derecha. Ahorita tengo varios comentarios en líneas. Dice, sigue Otto, Patricia Nicolás Lavallén, Correa quiere ser dictador, María Alarcón, votemos por Lazo, esta vez porque el 2025 el economista Otto será el próximo presidente.
Yo pienso que ¿Crees tú que debemos centrarnos en estas elecciones del próximo domingo. Eso es, eso es lo más importante ahorita. No es algo, no es una elección cualquiera. Nicolás, para ti, ¿quién ganó el debate? Lo manejó muy bien el señor Lazo. Estuvo planificado. La famosa frase, Andrés, no mientas otra vez, estuvo planificada porque ya tenía un equipo que durante el debate empezó a bombardear en redes sociales, memes con esa frase. En la noche parece que ya se movieron con pancartas con esa frase. O sea, fue un debate planificado. ¿Por qué digo que ganó el señor Guillermo Lazo? Porque era lo más obvio que todo lo que prometía o había prometido el señor Arauz, la pregunta de cajón, ¿y por qué no lo hizo en los 10 años del correísmo? ¿Y por qué no lo hizo cuando usted estuvo como funcionario del morenismo? Y entonces, ese cuestionamiento no hay respuesta. ¿Por qué? Si prometen, por ejemplo, becas para los estudiantes, ¿por qué durante el correísmo a los estudiantes becados los dejaron abandonados en Rusia y en algunos países? Si prometen crédito al agricultor, ¿por qué razón se dio, por ejemplo, el caso de la majadita? ¿Por qué razón se dio tanto atropello a los agricultores, a los camaroneros en Puná? O sea, todo lo que se prometió se pudo haber hecho en 10 años de bonanza petrolera. Entonces, por eso creo que el señor Lazo ganó, porque la pregunta de cajón era eso. Y la pregunta importante, cuando le dice, ¿y usted por quién votó? Le pregunta a Arauz. Tanto que lo critican a Moreno, ¿y por quién votó Arauz? ¿Por quién votaron los millones de correístas que ahora atacan a Guillermo Lazo? Nicolás, ¿cómo le ves tú la situación económica del país en los próximos meses? Súper difícil, porque la pandemia es mundial. Entonces, no se trata solamente de que nos ingrese dinero. Si en otros países empieza a golpear bastante la economía, nos van a empezar a bajar la compra de productos que exportamos. Entonces, estamos en una situación de guerra. ¿Y qué pasó en la guerra anterior por los años 80? Estaba el señor Sixto Durán Ballén en la presidencia. Todos los ecuatorianos nos unimos alrededor de Sixto para apoyarlo, porque entendimos que era la sobrevivencia del Estado, del país, de la familia. Entonces, estamos en una situación, pero no solamente como la de los años 80, de la guerra del CINEPA, sino peor, porque hay una guerra puntual y el resto de los países estaban bien. Ahora todo el mundo está mal. Entonces, el señor Guillermo Lazo tiene que demostrar mucha capacidad, mucha creatividad de llegar a la presidencia para mejorar la economía del país o para quizás sostenernos. Y una de las cosas que debería hacer es no gobernar con esos dinosaurios que en los años 90 fregaron al país. Con el expresidente del Congreso, con el expresidente del CONAN, gente que le hizo daño al país, está alrededor de él. Entonces, eso crea inquietud. Y ojalá recapacite y no se una a esas personas que las vemos como los causantes de la crisis. Que no se haga un reciclador de la democracia popular. Nicolás, Jorge Gestoso publicó en sus redes el día de ayer que ganaba el candidato Andrés Arauz con el 68%. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, sería magia, porque si en la primera vuelta estuvo por el 32, me parece. O sea, en 2 meses, a más que duplicado. ¿De dónde? Si él cuando estuvo en el 38 llegó a su techo y se mantuvo algunas semanas ahí como una meseta, ya no subía. Y a partir del 30 de este mes, del 30 de marzo, empezó la bajadita.
Eso que subió, algunas semanas estuvo sin subir ni bajar, y en marzo, a finales de marzo empezó a bajar. ¿Por qué? Porque el electorado que se había decidido por él entendió que el señor mentía de manera constitucionaria. Cada vez que dice algo es una mentira. Atacó a Moreno y había sido funcionario de Moreno. O sea, mucho del electorado le llegó el mensaje de que el próximo presidente que ellos querían poner era un mentiroso contumaz, y le empezaron a quitar el respaldo. Porque uno lo mínimo que pide de un presidente es que diga la verdad. Porque se supone que es el primer mandatario, el primer personaje del país. Al menos que no mienta. Nicolás, ¿qué opinas tú al respecto de la campaña sucia que ha habido entre ambos candidatos? Normal. Eso es normal. En Rusia, en Estados Unidos, en todas partes hay campañas sucias. No es parte de la campaña política. Pero hay una diferencia. Durante el correísmo, el gobierno controlaba los medios de comunicación oficiales, y los no oficiales controlaba a base de ese organismo que tenía de censura, donde estaba un señor Ochoa. Entonces, ahora no hay eso. Y un señor Barriga también estaba ahí. Ahora no hay eso. Los medios de comunicación no están parcializados. Hay una libertad. O sea, la campaña ha sido justa. Pero en el 2017 no fue justa, porque había un equipo total de todos los medios a favor del candidato del correísmo. Ahora no lo tenían. Y eso ha demostrado su incapacidad para comunicar, porque solamente cuando tenían canchas favorables eran los campeones. Ahora ha habido la cancha nivelada. Entonces, no hay guerra sucia, hay una campaña política, y así se la maneja. ¿Crees tú que Arauz pues, se desprenda de Rafael Correa para poder gobernar en caso de que llegue a ganar? Y ya mismo te pregunto también de Lazo. La votación que tiene el candidato Arauz es la votación dura de Rafael Correa. Él sin Rafael Correa no es nadie. Por ejemplo, el candidato del correísmo del 2017, Lenín Moreno, tenía su propia base electoral. Pero acá es diferente. Recordemos que Moreno casi gana en primera vuelta, por creo algo así como 60,000 votos. No ganaba en primera vuelta. No ganó. O sea, Arauz no se va a desprender nunca del correísmo, porque gracias a Correa ganaba un buen sueldo sin trabajar, iba en comisión de servicio a los ministerios, pero tenía su puesto oficial en el Banco Central y ganaba mucha plata. Gracias a Correa, de 21 años, fue director del Banco Central. Entonces, él era un firmón. Él no era una persona con capacidad de analizar tanta información y tomar decisiones, sino que era un firmón. Pero gracias a Correa tuvo eso, y él no va nunca a desprenderse de Correa. Ahora, Correa no es el genio, por si acaso. Correa lo que tiene la habilidad es de comunicar y de rodearse de gente capacitada. Recordemos, cada vez que Correa cerraba la laptop, hablaba barbaridades. Él, si no lee, no tiene nada. Él sabe comunicar. Esa es su fortaleza. Y sabe rodearse de gente experta. Por lo general son españoles y gente venezolana. Desde la Constitución fue hecha por españoles. Recordemos. Pero Arauz no se va a desprender nunca de Correa. ¿Y piensas tú que Lazo logre desprenderse de los socialcristianos para poder gobernar? Yo pienso que ese es el reto del señor Lazo. Gobernar él. Yo no lo veo a él con una personalidad de títere. Una persona que ha trabajado desde muy joven, desde adolescente, que ha tomado decisiones importantes para que su banco crezca. O sea, es alguien que se arriesga, que sopesa, y quizás habrá tenido fracasos y los supo asumir y supo ir creciendo. Una persona con esa personalidad no es títere de nadie, toma decisiones propias.
¿Piensas tú que podríamos llegar a una situación explosiva en un empate técnico a nivel electoral? Con la señora Diana Tamaín todo es posible. Por favor, la señora Diana Tamaín no es tonta, es maquiavélica. Publicar resultados sin que haya terminado el proceso es maquiavélico, es perverso. Ella creó la corriente de que le están haciendo fraude al señor Yacu Pérez, porque no esperó que termine ese proceso. Mi estimado Nicolás, ya para terminar, habíamos pactado la entrevista para justamente 20 minutos y ¿qué mensaje le dejarías tú al pueblo ecuatoriano y a los votantes en general y a los seguidores del movimiento Sigue Otto? Mi mensaje no va para los seguidores del movimiento Sigue Otto. Mi mensaje va para los jóvenes. Jóvenes, recapaciten. Pregúntenle a sus padres, a sus tíos, cómo era la Venezuela de los 80 y por qué razón está así. Pregúntenle ustedes a sus padres cómo era el Ecuador en la época de Febres Cordero. Y en la época de Gutiérrez también, cómo era el Ecuador. Y por qué caímos en una tremenda crisis teniendo el precio del petróleo más caro de la historia. Pregúntenle y ahí tomen una decisión. La decisión que van a tomar ahora va a repercutir en ustedes y aunque no lo crean, cuando tengan hijos y cuando tengan nietos en sus nietos. Les digo, los señores venezolanos que están por aquí con sus niños en los buses o en las esquinas pidiendo caridad, muchos de ellos no votaron por Chávez porque eran menores de edad. Sus padres votaron por Chávez y ahora ellos tienen que estar pagando las consecuencias. Y los nietos de 5 o 6 años que están ahí en los buses están pagando las consecuencias de lo que hicieron sus abuelos. Aprendamos de la experiencia ajena, joven. Nicolás, también otra pregunta que te tengo para hacer y que no puedo dejar de poder en estos momentos de preguntarme es, ¿tú crees que en estos momentos el pueblo ecuatoriano realmente está consciente de lo que todavía falta de vivir por la pandemia y de lo que del sacrificio económico que todavía se viene en estos próximos meses? Verá, se había creado una conciencia de lo que realmente era la pandemia. Y yo voy a hablar por Guayaquil. Pero la señora alcaldesa nos mandó un mensaje como de que todo había pasado. Cuando se fue a un bar a tomarse una cerveza sin mascarilla. Entonces mandaba esos mensajes de que como ya pasó todo. Y la gente empezó a relajarse. Y miren, ya nos habían advertido hace meses que el problema no pasaba, que nos sigamos cuidando, que sigamos con las mascarillas. Pero vinieron estos mensajes de todo pasó, tómate unas cervezas y las consecuencias están. Estamos en una crisis y ojalá las personas entiendan de que hay que seguirse cuidando. Hay que salir a la calle lo menos posible. Hay personas, da pena ver cómo tiene la teoría de que los niños no se enferman y salen con los niños de 5 o 6 años sin mascarilla, porque no sé de dónde salió esa teoría de que los niños no se enferman. Los niños se enferman y se mueren. Pero hay gente que tiene esas ideas absurdas. Esto no es una teoría de conspiración, esto es una plaga y están muriendo la gente, hay que cuidarse. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a Nicolás Brito, del movimiento Sigue Otto, que acaba de manifestar la posición de que apoyan a Lazo en estas elecciones. Muy importante su análisis, su opinión, y esperamos poderlo tener en las próximas semanas para poder hacer un análisis. Muchas gracias, mi estimado Nicolás. Gracias, Nicolás. Un gusto. Y a nuestros amigos, nos encontraremos probablemente en 1 hora y media con otra entrevista más. Muchas gracias.